Para poder diferenciar el diagnóstico y cuantificar el sangrado, hacerle un examen especular, que lo vamos a hacer en una posición ginecológica con el espéculo, ¿no? En estos casos es mejor no realizar un tacto vaginal, porque si nosotros tenemos una placenta previa oclusiva total y la paciente ya estaba dilatada, lo que vamos a hacer es perforar la placenta y el sangrado va a ser mucho mayor. O si tuviéramos, por ejemplo, una basa previa, que vamos a aprender qué es más adelante, al hacer tacto también podemos desgarrar o romper el vaso de gran calibre que está a nivel de la vagina, de las membranas en la vagina, y causarle inmediatamente una hemorragia y la muerte en el feto. Entonces es importante no hacerle un tacto vaginal directamente ante la sospecha de que fuera una hemorragia de la segunda mitad. Debemos canalizar una vía o dos vías para poder estabilizar hemodinámicamente y siempre velar por el estado gestacional, saber exactamente la edad gestacional, porque muchas de nuestras conductas van a depender de la edad en la que se encuentra el feto, ya sea por fecha de última menstruación o por ecografía. Debemos determinar cuál es la causa del sangrado a través de las características de la hemorragia. Van a ver que existen diferencias en cuanto al sangrado, en el color, en el tipo, en el momento en el que se presentan, dependiendo la causa de la hemorragia. También es importante preguntarle a la paciente si ha tenido antecedentes de un traumatismo reciente, sea un accidente de tránsito o una caída. Y también el sangrado puede ser el primer síntoma de que las membranas se están rompiendo, ¿no? O sea, no. La ecografía nos va a ayudar, como en las hemorragias de la primera mitad, a saber la causa exacta del sangrado transvaginal, y también nos van a permitir evaluar la vitalidad fetal a través del estudio Doppler. El perfil biofísico nos va a ayudar a saber exactamente la edad gestacional, el peso del producto, si es que está teniendo un sufrimiento o no, y localizar la placenta y el cordón umbilical, así como conocer la anatomía y la edad gestacional, ¿no? Entonces el manejo inicial es colocarle a la paciente una vía permeable. De acuerdo al grado de shock o la cantidad de sangrado que nosotros vayamos a ver, podemos clasificar el riesgo como leve, moderado o severo, ¿no? Dependiendo si ha sangrado poquito. Algunas patologías sí se las puede mandar a reposar en el domicilio con tratamiento, pero otras, en caso que sea moderado o grave, necesita la internación. Es importante ver la evaluación o evolución, de los signos vitales, el pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cuantificar siempre cuánto está sangrando. Para eso podemos utilizar las toallitas, apósitos, o incluso algunas pacientes les van a ver que les ponen pañales, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuán húmedo o mojado esté la toalla o el pañal, vamos a poder cuantificar nosotros el sangrado. Hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, más que todo en embarazos mayores de 25 semanas, que ya tienen más chance de sobrevivir. Vamos a hacer un laboratorio de emergencia para saber si es que esta paciente tiene anemia, el nivel de hemoglobina, los tiempos de coagulación. Y también vamos a hacer exámenes como la tromboplastina, el fibrinógeno, el TP, que son señales de que puede haber ya un trastorno, una plaquetopenia. ¿Qué dice recuento planetario? ¿Qué? Recuento planetario. Ay, es un error, pues. Por los signos. Bien, ahora vamos a entrar, chicos, a cada una de las patologías y vamos a poder nosotros diferenciar el diagnóstico de cada una. La placenta previa, nosotros vamos a recordar primero la anatomía de un embarazo, que ya les he repetido creo en algunas clases, ¿no? El segmento, el cuerpo uterino. ¿Dónde debería estar normalmente la placenta? Por ahí, en el fondo. En el fondo, ¿no? Sí. Entonces normalmente la placenta debería estar en el fondo uterino, implantado ahí.
en casos de placenta previa, creo que hay una cita, o estás bien ahí. Allá, mira, atrás de tu compañero. Entonces les decía, chicos, que en el caso de la placenta previa, la placenta va a estar localizada en el segmento inferior. No puede ser marginal, vamos a ver que existen clasificaciones, pero es la inserción anormal de la placenta en un sitio o en el segmento inferior, que sería ahí abajo, ¿no? Normalmente debería estar insertada en el fondo, pero no ocurre en los casos de placenta previa. Y se va a clasificar de acuerdo a su relación con el orificio cérvico-uterino, o sea, con el orificio cervical interno. Como definición, la placenta previa es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior por delante de la presentación. O sea que no va a permitir que la presentación, que puede ser la cabeza o la pelvis fetal, pueda salir normalmente por el orificio cervical. Puede presentarse entre el 0,5 y el 1% de los embarazos, y el segmento uterino, como ustedes les he mencionado anteriormente, es el lugar en donde se adelgaza al final del embarazo. Entonces no es un lugar adecuado para la inserción placentaria, porque posee menos fibras musculares, es de menor grosor, hay mayor riesgo de que la placenta pueda penetrar en el músculo uterino, convirtiéndose en un acretismo placentario. ¿Han debido escuchar alguna vez del acretismo placentario? En una paciente con antecedentes de 2 o más cesáreas o cirugías, legrados, AMEUS y demás, en el segmento se produce un tejido anormal donde fácilmente la placenta puede irse a fijar. Entonces, siempre que ustedes vean una placenta previa, tienen que pensar en un acretismo placentario. ¿Qué significa? La penetración de la placenta al músculo, y en algunos casos incluso más allá del músculo, penetrando hasta en la vejiga, raras veces en la pared posterior hacia el recto, pero generalmente el acretismo se va a dividir en acreta cuando solamente esté a nivel del músculo en el miometrio, percreta cuando sí sobresalga hacia la serosa, e increta cuando haya penetrado en un músculo, en un órgano vecino, en este caso la vejiga. Entonces el tejido va a estar más vascularizado, va a ser irregular, y en ese caso, en el acretismo, tenemos que realizar como tratamiento, lamentablemente, una histerectomía. Y en el tercer trimestre el segmento se elonga tanto y favorece el mayor sangrado en este segmento, ¿no? Entonces, de acuerdo a su localización, se puede dividir en oclusiva total, es decir, que va a tapar totalmente el orificio; en oclusiva parcial, que solamente obstruye la mitad del conducto; marginal, cuando esté cerca al orificio cervical; o lateral, cuando esté más de 3 centímetros del orificio cervical. Y dependiendo de esta localización, vamos a tener la conducta a seguir, ¿no? O sea, si le damos opción a parto, o definitivamente tiene que ser una indicación absoluta de cesárea. La placenta oclusiva total es la que cubre completamente el orificio, como han visto en la imagen, se extiende de un lado hacia el otro. O sea, en esa ni siquiera hay idea de poder tener una opción a parto, porque va a estar tapando completamente el orificio. En la marginal, el borde placentario se relaciona con el orificio cervical interno, pero sin sobrepasarlo. Está a la mitad del orificio. Y la de la inserción baja, la placenta no se relaciona con el orificio cervical, pero se encuentra a menos de 3 centímetros de este. Entonces ahí tenemos otra imagen que nos muestra la inserción normal de la placenta, que tiene que estar lejos del orificio; la marginal, que está cerca pero que no la obstruye completamente; y la oclusiva total, que antecede a la presentación. Entonces, en algunos casos de placenta previa sí se le puede dar la opción a parto, especialmente si es la de inserción baja sin sangrado transvaginal. El resto tenemos que hacer una cesárea. Entonces les decía que la placenta previa se presenta en 0,5% del total de los embarazos, y
un 10% de estas vamos a poder identificarla ya en los primeros trimestres del embarazo, o sea que ya nos va a dar una idea la ecografía y su evolución a lo largo del embarazo de qué tipo de inserción tiene. Si no da sangrado, no es necesario que nos alarmemos o que tengamos que interrumpir el embarazo. Y la mortalidad aumenta con la cantidad de sangrado y si esta produce un trastorno de coagulación secundaria a la hemorragia, ¿no? Entre los factores de riesgo asociados a una placenta previa tenemos la presencia de cicatrices uterinas, es decir, que va a ser más frecuente la presentación de estas placentas previas cuando la paciente ya tenga cesáreas previas, tenga antecedentes de legrados, conizaciones, que son procedimientos en el cervix, como que cortando por lesiones precursoras de cáncer, o cirugías de miomas mayores de 35 años o aquellas que ya hayan tenido muchos embarazos. También cuando hay embarazos gemelares o cuando ya tuvo antecedente de placenta previa, es mayor el riesgo de presentar una placenta previa. También si el bebé tiene alguna malformación, hace que la placenta se localice anormalmente en otros sitios. Exactamente no se sabe el motivo por el cual se inserta la placenta en ese segmento, pero se supone que el tejido trofoblástico tiene mayor superficie de inserción y en este nivel existe una alteración de la irrigación para que éste se vaya a fijar normalmente en el fondo uterino. Eso secundario a que hayamos hecho legrados y digamos le hemos raspado demasiado el endometrio o al hacer las cicatrices, el corte de la cesárea, dejamos heridas a nivel del endometrio que favorece que se vaya a fijar en estos lugares. Entonces lo mismo, los factores de riesgo para tener una placenta previa, antecedentes de cicatrices uterinas anteriores, multiparidad, legrados, miomas, tabaquismo o embarazos múltiples por la localización o la acomodación de los productos, ¿no? Entonces el riesgo materno asociado a una placenta previa en la mamá se va a relacionar con la cantidad de sangrado. Mientras más sangre, más se complica e incluso se puede morir, ¿no? Además que depende mucho del momento en el que se presente de la edad gestacional. A menor edad gestacional seguramente vamos a tratar de ayudar o de que el embarazo llegue al término, ¿no? Entonces va a ser mucho más riesgoso que se presente cuando el embarazo ya tiene 36, 37 semanas, que nos convendría interrumpir el embarazo a estarle prolongando el tiempo, ¿no? Las complicaciones maternas van a ser el shock hipovolémico por la hemorragia masiva, la necesidad de transfusiones, a veces hay necesidad de hacer una cesárea de urgencia, o en los casos de acretismo terminar en una histerectomía. Y las complicaciones para el feto van a depender mucho de la prematurez o la edad en la que se presente la complicación, o si por el sangrado masivo o el shock hipovolémico el bebé puede entrar en un sufrimiento fetal agudo. Entonces es importante que ustedes diferencien la clínica de cada una de estas patologías, ¿no? Por eso es que tienen que recordar que la placenta previa nos va a dar una hemorragia. De todas, obviamente, como dice su nombre, hemorragias, va a haber sangrado transvaginal. Pero la diferencia que ustedes tienen que hacer es las características del sangrado. Entonces, la placenta previa, el sangrado va a ser rojo, como sangre viva, fresca, pura. Y generalmente va a haber un sangrado indoloro, es decir, que la paciente no va a tener previamente un dolor fuerte en el abdomen y luego va a sangrar. Más bien algunas pacientes pueden estar durmiendo y al día siguiente se dieron cuenta que tienen un manchado en la sábana o en la ropa, porque el sangrado va a ser sin dolor. Es decir, que no necesita tener contracciones uterinas para que la placenta previa sangre. Es de comienzo insidioso, puede ser intermitente, es decir, que si se presenta a las 25 semanas, la mantenemos en reposo estable, se suspende el sangrado y puede ser que, no sé, a las 30 semanas nuevamente haya otro cuadro de sangrado y así. Puede ser intermitente y puede repetirse, ¿no?
Depende mucho entonces de la edad gestacional y muchas veces está asociada por su localización con distocias de presentación, es decir que no siempre el bebé va a estar de cabecita en estas pacientes con placenta previa, porque el segmento en donde debería estar acomodado el bebé va a estar ocupado por la placenta. Entonces es muy probable que en estos casos los bebés estén pélvicos, transversos, en algunos casos sí van a estar cefálicos, ¿no? La dinámica uterina o el tono uterino va a estar conservado, es decir, que no va a haber una contracción sostenida, o también puede ser que ni se presenten, como les decía, contracciones. Y el sufrimiento fetal es infrecuente, o sea que casi nunca va a haber un sufrimiento relacionado con una placenta previa, a no ser que sea una oclusiva total con hemorragia masiva, ¿no? Pero si la paciente está sin dolor, tranquila, rara vez el bebé se afecta. Entonces, la pérdida de sangre va a ser indolora. La magnitud del sangrado puede variar, puede ser un simple manchado, un escaso sangrado transvaginal y también puede ser una hemorragia masiva con shock. Puede haber reincidencia, les había dicho que se puede repetir el episodio de sangrado. En algunos casos sí va a haber compromiso fetal, compromiso materno, especialmente si hay shock hipovolémico. Y si el primer episodio se presenta a edad temprana del embarazo, lógicamente va a haber más riesgo perinatal porque tal vez necesitemos interrumpir en ese momento el embarazo y el bebé va a ser muy pequeño, ¿no? Y en los próximos sangrados puede haber mayor cantidad o reducirse el intervalo de presentación del sangrado. Para el diagnóstico, vamos a nosotros tomar en cuenta los factores de riesgo. Por ejemplo, si ya la paciente viene con antecedentes de cesáreas previas, tenemos que sospechar o pensar que posiblemente Pero que eso fue todo. Saúl, ahí. Entonces ya tenemos que ir viendo en el control prenatal los factores de riesgo, ¿no? Si la paciente tiene antecedentes de cesárea previa, si la paciente tiene o ha estado sometida a legrado, si no han ido al mensaje. Parece tu payaso. Aquí abajo. A 6:30. Ahí. Ahí. No, Está parada. Aquí. No, tal vez cambie. No, pero aquí no hacen eso. Entonces, ya vamos a identificar los factores de riesgo y también vamos a hacer el examen especular para hacer el diagnóstico diferencial con las causas que les había mencionado al principio. No todo sangrado transvaginal va a significar que la paciente tenga una placenta previa. Puede ser una cervicitis, un traumatismo vaginal, una infección, o sea, una vaginitis y demás, ¿no? También es importante hacer la evaluación hemodinámica y del bienestar fetal, valorar los signos vitales, escuchar la fetocardia, ver si hay necesidad de hacer exámenes complementarios y no se olvide no realizar tactos vaginales en estas pacientes, especialmente si no tienen la capacitación o la práctica. Sí se puede hacer tacto, si ustedes sospechan, pero no al orificio o no le introduzcan sus dedos al orificio, ¿no? Traten de ir hacia los costaditos, en los fondos de saco, y se siente así como un colchón placentario, es decir, como si fuera más blandito y la cabeza no va a estar ahí. Entonces eso para quizás confirmar su sospecha diagnóstica. Si están en un lugar donde no hay ecografía, la paciente no sabe nada, ¿no? Pero no vayan a meter directamente los dedos hacia el orificio cervical. Entonces también podemos hacer o debemos hacer los exámenes complementarios. Una ecografía transabdominal para poder ver si el embarazo ya es grande, o en los casos en los que duden se puede solicitar una ecografía transvaginal, ¿no? Resonancia magnética
hemodinámica y placentografía también está mencionada, pero casi no hay la necesidad porque ya con una simple ecografía y con los aparatos cada vez más modernos se puede hacer el diagnóstico fácilmente. Entonces el diagnóstico va a depender de la clínica, ¿no? Habíamos dicho un sangrado rojo, rutilante, indoloro, insidioso, de presentación espontánea, con la ecografía que nos muestre la localización de la placenta en los segmentos que ya habíamos mencionado. La relación del borde placentario con el orificio cervical ya nos va a dar la idea del diagnóstico. Y el manejo clínico, por lo general, debería realizarse en un tercer nivel porque necesitamos o debemos pensar que tal vez necesitemos sangre, transfusiones, terapia intensiva si la paciente se choquea. Entonces lo que ustedes como médicos generales tienen que hacer es estabilizar hemodinámicamente a la paciente, ponerle las vías, mantenerla y trasladar hacia un nivel en donde sí se pueda solucionar, existen los medicamentos, el quirófano para poder interrumpir el embarazo si es que la hemorragia es severa y hay compromiso hemodinámico de la paciente, ¿no? Porque en estos casos vamos a interrumpir el embarazo independientemente de la edad gestacional, o sea, no importa si está con 30, 35, 38 semanas. Y también va a ser independiente de la condición fetal y el tipo de placenta. En casos en los que haya una hemorragia moderada, entonces para hemorragias severas con compromiso hemodinámico trasladamos a la paciente al tercer nivel, ¿no? En casos en que la hemorragia sea moderada, va a depender mucho de la edad gestacional. Si el embarazo es más de 36 semanas, es mejor interrumpir el embarazo porque el bebito ya tiene más chance de sobrevida que quedarse ahí dentro, ¿no? Cuando el embarazo es menor de 36 semanas, podríamos hacer una conducta expectante con el objetivo de madurar al feto para poder extraerlo, ¿no? Entonces, en este caso, si la hemorragia es moderada, no está descompensada hemodinámicamente, podemos tenerla a la paciente en reposo absoluto, sin tener relaciones sexuales, y vamos a inducir la maduración pulmonar, que lo vamos a ver con más detalle en lo que es trabajo de parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino, pero que se realiza con corticoides, ¿no? Betametasona o dexametasona en 2 días. Se colocan dosis de 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. Entonces, en este caso, si la hemorragia es moderada o leve, podríamos, y el embarazo es menos de 36 semanas, internarla durante esos 2 días para poder aplicarle su maduración pulmonar. Si es que la paciente tiene trabajo de parto o está presentando contracciones, podríamos utilizar tocólisis para poder inhibir las contracciones y lograr los 2 días de maduración pulmonar, ¿no? Y siempre vigilando el estado hemodinámico, los laboratorios, si la paciente se descompensa o no. Cuando la hemorragia es leve o intermitente, se puede hospitalizar a la paciente o también se la puede mandar al domicilio si es que el sangrado es escaso, ¿no? Después de 48 horas de mantenerla internada sin sangrado, podemos considerar el manejo en domicilio. Y si es que ya es mayor de 36 semanas, tal vez quizás pensar en interrumpir el embarazo para evitarnos complicaciones, siempre y cuando vayamos a confirmar también la madurez fetal. O puede ser que como ya ha habido cuadros anteriores y se está repitiendo, quizás en este caso la paciente ya haya tenido la maduración pulmonar en el feto. En casos en los que la placenta previa sea asintomática, es decir, que la paciente sí tiene placenta previa, sabemos que por ecografía la placenta está localizada en un área diferente, tenemos que hacer una cesárea electiva a las 38 semanas si es placenta oclusiva total, y siempre teniendo en cuenta de tener banco de sangre, programar la cesárea y evitar que la paciente tenga contracciones y que se convierta en una asintomática, ¿no? Entonces en la ecografía lo que vamos a ver
Este es el líquido amniótico. Aquí está el cervix a este nivel. Pues vemos que la placenta está cubriendo todo ese orificio, ¿no? En la ecografía transvaginal se puede ver con mayor facilidad esta que parece como un colchoncito. Esa es la placenta que está localizada obstruyendo el conducto cervical. Entonces el tratamiento va a depender del estado hemodinámico y de la edad gestacional. Ahí está esa chiquita. Reposo y hospitalización si la paciente presenta sangrado, y tenemos que definir el momento de la interrupción del embarazo. Entonces vamos a considerar la cantidad del sangrado y la edad gestacional para pensar el momento en el que vayamos a interrumpir el embarazo. La interrupción del embarazo, les había dicho, chicos, que depende mucho de la cantidad de sangrado. Esto es un resumen, ¿no? Si es hemorragia masiva, vamos a interrumpir el embarazo independientemente de la edad gestacional. Si es una hemorragia moderada, vamos a considerar la edad gestacional y cómo está la mamá para poderle dar chance a madurar y poder interrumpir posteriormente. Y con la paciente asintomática, es mejor interrumpir antes del inicio del parto, del trabajo de parto, pero de preferencia de las 38 semanas para adelante, ¿no? Que es la edad en la que el fetito ya va a estar maduro. Bien, ya hemos hablado de la placenta previa, ahora vamos a hablar del DPPNI o desprendimiento de placenta normoinserta. Como les había dicho hace rato, la placenta normalmente debería estar insertada en el fondo, ¿no? Y en este caso, sí, la placenta está en su sitio normal, pero lo que ocurre es que se va a formar un coágulo entre la placenta y el útero. Secundaria a, puede ser algún traumatismo, un aumento de la presión arterial, y lo que hace es separar. Recuerden ustedes que la placenta nos sirve para la transferencia de sangre de la mamá hacia el feto, ¿no? Por el cordón umbilical. Entonces, si nosotros interrumpimos ese flujo normal que existe entre el útero y la placenta, lo que vamos a tener es que el bebé no tenga la sangre, entre en un sufrimiento, y por último se puede morir fácilmente de acuerdo al grado o a la cantidad de sangrado, a la cantidad de desprendimiento. Puede empezar a desprenderse desde 1 centímetro, ir avanzando y desprenderse al 100%, ¿no? Entonces el DPPNI, sí, tengo que ir a limpiar inmediatamente. Ay, ahorita vengo, gracias.